problema que dejamos pendiente del método gráfico. Únicamente nos quedamos en lo que era el planteamiento, que vuelvo a insistir, es lo fundamental. Esto que está ahorita en su pantalla, ya visualizan, ¿verdad? Sí, Ya visualizan, licenciado. ¿verdad? ¿Sí? Va, esto que está en su pantalla, mire, eso es fundamental. Si esto que está en su pantalla está malo, aunque ustedes se aprendan todo el procedimiento, desde la estructura del modelo matemático en adelante hasta la respuesta, pero siempre su respuesta va a estar equivocada. Siempre, siempre va a estar equivocada. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no nos preocupamos en los planteamientos, sino que únicamente nos preocupamos en lo que es la operatoria. Nosotros resolvemos problemas ya planteados y eso no es así. Tenemos que resolver problemas que no estén planteados. Ustedes los tienen que plantear, solo así se aprende. De lo contrario, no van a aprender absolutamente nada, solo van a aprender operatoria, pero van a perder el examen. Y máxime, cuando vayan a maestría, no van a saber absolutamente nada en planteamientos. Y allá no les van a estar explicando así como nosotros les explicamos aquí. Ahí únicamente les dan lo que son los ejercicios, suponiendo que usted ya lo sabe hacer, pues eso ya lo aprendió. Entonces trate la manera. Y no tenga miedo, Jorge, es que esto, si usted le pone interés, no tiene por qué el planteamiento. Después de realizar el planteamiento, el siguiente paso es la definición matemática de la función objetivo. Por eso es que nosotros realizamos este planteamiento para que la construcción del modelo matemático se nos haga más fácil. Y cuando hablamos nosotros de construcción del modelo matemático, nos referimos al uso de ecuaciones e inecuaciones. Una ecuación es un modelo matemático, o sea, no se asuste. Si hablamos de modelo matemático, no va a pensar que es algo ajeno a lo que usted ya sabe. Toda ecuación es un modelo matemático. Entonces nosotros aquí vamos a utilizar ecuaciones e inecuaciones para resolver problemas utilizando la programación lineal. Entonces no es de tener miedo. La definición de la función objetivo, primero ubiquemos dónde está la función objetivo. La función objetivo está en el último renglón, la última fila de nuestra tabla de doble entrada. Y aquí tenemos la función objetivo. Esa función objetivo la tenemos que definir en forma matemática, diciendo, función objetivo es maximizar Z, porque Z es la utilidad y la utilidad siempre se maximiza. La utilidad siempre se maximiza. ¿Qué va a ser igual a qué? Va a ser igual a 250, que deja de utilidad procesar cada kilogramo en la ruta número, cada kilogramo de colorante en la ruta número 1, 250 de X sub 1, más 265 de X sub 2. Aquí tenemos definida matemáticamente la función objetivo. Este es el primer modelito. Aquí ya empezamos a construir nuestro modelo matemático. Y se nos hace más fácil si hacemos un buen planteamiento. Si hacemos un buen planteamiento, se nos hace mucho, pero mucho más fácil el poder trabajarlo. De lo contrario, no podemos nosotros estructurar adecuadamente un modelo matemático. Bien, al momento de calcular X1 y X2, es decir, el número de kilogramos que vamos a procesar en la ruta 1 y el número de kilogramos que vamos a procesar en la ruta número 2, y sea sustituido aquí en la ecuación, vamos a obtener la utilidad que percibimos al vender todos los kilogramos que se procesaron en la ruta 1 y vender todos los kilogramos de colorante que se procesaron en la ruta 2. Al sumar estos dos productos nos va a dar la utilidad total y esta va a ser la máxima utilidad a obtener. Aquí no se trata, no vamos a cambiar la utilidad unitaria. Nosotros no estamos aquí maximizando la utilidad unitaria. La utilidad unitaria va a ser la misma. Lo que nosotros aquí hacemos es utilizando la programación lineal para encontrar
aquella mezcla, aquella combinación en la producción. Es decir, qué combinación entre el número de kilogramos y el número de kilogramos que se van a procesar en la ruta 1 y la ruta 2 es la adecuada. ¿Para qué? Para encontrar la máxima utilidad. Pero para darle valor a estas variables, nosotros tenemos también que definir matemáticamente todas las restricciones. Cada una de estas variables tienen un nombre. La FO pues es la función objetivo. Max es maximizar. Z en este caso es la utilidad, porque eso es lo que estamos maximizando. X1 es la ruta número 1, X2 la ruta número 2. Lo que es el 250 y el 265, pues la utilidad que se obtiene el procesar cada kilogramo de colorante en la ruta 1 y en la ruta número 2. Aquí ya definimos la primera ecuación, que es la función objetivo. El siguiente paso es definir matemáticamente las restricciones. Nosotros tenemos que definir cada una de estas restricciones en forma de inecuaciones, es decir, matemáticamente. Por eso es importante poder determinar exactamente la forma del signo que trae cada una de las restricciones. Con un signo que nosotros nos equivoquemos ya va a estar malo esto. Un signo que ustedes pongan mal y ya el problema ya va a estar malo, pues o sea, los resultados van a ser malos. ¿Dónde están las restricciones que vamos a definir en forma de inecuaciones? Esta parte de aquí está la información para poder, ¿qué? Para poder definir matemáticamente las restricciones y las vamos a definir en forma de inecuaciones. Pues cada una de estas restricciones va a ser una inecuación. La inecuación número 1 dice 2 de x sub 1 más 2 de x sub 2. Ya, entonces, como es una inecuación, va a tener un signo menor o igual o un signo mayor o igual. En este caso, es el signo menor o igual. ¿Menor o igual a qué? A 54. Esta inecuación es la inecuación que representa la primera restricción, que es el recipiente de mezclado. Tenemos una segunda restricción que la vamos a definir en forma de inecuación. 6 de x1 más 0 de x2, que va a ser menor o igual a 120. Es la restricción que representa la secadora A. Luego vamos con la restricción de la secadora B definida en forma matemática, que va a ser la número 3. 0 de x sub 1 más 8 de x sub 2, que va a ser menor o igual a 180. Y es la secadora B. Tenemos una cuarta restricción, que es el producto, el ingrediente químico, que sería la cuarta restricción definida en forma matemática. 20 de x1 más 15 de x2, que va a ser menor o igual a 450, y es la restricción del producto químico. Existe dentro de todo problema de programación lineal, existe una restricción más. Una restricción más que no viene un texto sobre esa restricción, es decir, no está escrita esa restricción, sino que está oculta, pero siempre viene en todo problema de programación lineal. Y la tenemos que definir matemáticamente también. Entonces, vamos nosotros a tener una restricción que se le llama la restricción de la no negatividad. Indica que las variables no pueden tomar valores negativos, es decir, una inecuación o una restricción número 5, que dice que el valor de x1 y en este caso el valor de x2 siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Esta restricción definida en forma de inecuación únicamente recuerda que los valores de las variables de decisión en la programación lineal nunca pueden ser negativos. Si sale negativo es porque el planteamiento está erróneo.
Es porque nosotros no tomamos adecuadamente la información. Nosotros aquí ya les damos el planteamiento. En la vida real usted es el que toma la información y usted es el que va a formular su modelo. Entonces, si no le cuadra, si le da negativo, es porque usted no tomó buenas mediciones dentro de la producción. Es decir, usted no midió bien cuántas horas se llevan, cuántos minutos, cuántos segundos, o cuántas libras, o cuántas onzas. Entonces, usted no hizo una buena medición, porque para poder plantear un problema y para poder construir un modelo matemático, primero hay que ir a tomar todas esas medidas. Hay que medir cada una de las variables. Es decir, esto se tuvo que haber tomado este tiempo, pero este tiempo se tuvo que haber tomado no solo en una medición, sino que estas son varias mediciones y se saca un promedio. Entonces, por eso es que no hacen muchas tesis en métodos cuantitativos. ¿Por qué? Porque para hacer una tesis en métodos cuantitativos hay que, como dice el licenciado Polanco, hay que picar piedra. Ustedes tienen que ir a hacer todas las mediciones, es decir, este proceso ustedes lo tienen que ir a medir. Tienen que estar ahí y si es un proceso continuo, ustedes tienen que tener herramientas para poder medir y llevarlo a la unidad. Entonces, eso es complicado. Aquí nosotros ya les damos la información. Si no nos cuadra es porque nosotros no tenemos bien la información o no hemos planteado bien nuestro problema, entonces nos van a dar valores negativos. Aquí, entonces ya construimos nosotros, mejor dicho, nuestro modelito. Entonces, la ecuación de la función objetivo, las ecuaciones que representan a cada una de las restricciones para encontrar una respuesta a este problema gráficamente. Todo problema de progresión lineal va a llevar esto: el planteamiento, la definición matemática de la función objetivo y las restricciones, definidas en forma de inecuaciones. De ahí en adelante ya decidimos, ¿utilizamos el método gráfico o utilizamos el método simplex? El método gráfico se aconseja que usted lo utilice cuando tiene dos variables de decisión, y el método simplex se aconseja que usted lo utilice cuando tiene más de dos variables de decisión. Eso es lo que se aconseja. Aquí, como tenemos dos variables de decisión, entonces vamos a utilizar el método gráfico. Para poder utilizar el método gráfico vamos a utilizar ecuaciones para calcular pares ordenados, porque nosotros tenemos que trazar una línea recta en el plano cartesiano. Y eso ya lo conocen ustedes, el plano cartesiano. Vamos a utilizar los ejes positivos y vamos a trazar una línea recta en ese plano cartesiano que represente a cada una de estas restricciones, es decir, una línea recta que represente a la restricción del recipiente mezclado, una línea recta que represente a la restricción de la secadora, una línea recta que represente a la restricción de la secadora B, una línea recta que represente a la restricción del producto químico, excepto la de la no negatividad. Aquí no trazamos línea recta porque esta únicamente sirve para recordarnos que las variables no pueden adoptar signos negativos. Como tenemos que trazar líneas rectas por cada una de estas restricciones definidas en forma de inecuaciones, necesitamos calcular pares ordenados. Eso también ya es conocido por ustedes. ¿Cómo calcular un par ordenado? Eso es conocimiento de área común, de bachillerato. Entonces, ustedes ya saben cómo calcular pares ordenados. Aquí los vamos a calcular, pero para calcular pares ordenados yo necesito contar con ecuaciones. No me sirven estas inecuaciones, porque no puedo calcular pares ordenados teniendo inecuaciones. Entonces, como no voy a convertir, yo no voy a convertir en ecuaciones a ecuaciones matemáticamente, porque si convierto inecuaciones a ecuaciones, tengo que trabajar con variables de holgura, variables de excedente y variables artificiales. Entonces, lo único que voy a hacer aquí para tener ecuaciones y poder calcular pares ordenados, solo le voy a cambiar de signo a las inecuaciones. Eso es lo único que voy a hacer, no las voy a convertir. Solo le voy a cambiar de signo a las inecuaciones por el signo de la igualdad. Les tengo la primera inecuación, le voy a cambiar de signo, 2 de x1 más 2 de x2, le cambio el signo, voy a decir igual a 54.
Luego aquí, la segunda, dice 6 de x1 más 0 de x2, le cambio la forma al signo por el signo de la igualdad, igual a 120. Solo estoy cambiando signos, no estoy convirtiendo en ecuaciones. La número 3, 0 de x1 más 8 de x2, le cambio la forma al signo, igual a 180. La número 4, 20 de x1 más 15 de x2, le cambio la forma al signo, igual a 450. Estas ecuaciones las voy a utilizar para calcular pares ordenados. Tenemos que tener algo en mente, por favor, es bien importante, que vamos a tener ecuaciones con dos variables. ¿A qué le llamamos eso? Es decir, aquí, esta se elimina. ¿Por qué? Porque el coeficiente es 0. Esta se elimina por el coeficiente es 0. Entonces hablamos de ecuaciones con dos variables. En este caso, esta tiene dos variables porque tiene coeficiente diferente 0, x1 y coeficiente de diferente 0, x2. Aquí x2 tiene 0, quiere decir que esta variable se elimina. Y aquí nos queda una ecuación con una sola variable. Lo mismo sucede aquí. Ecuación con una sola variable porque esta se elimina, esta tiene dos variables. ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque dice, ecuaciones con dos variables se calculan dos pares ordenados. En cada par ordenado, el valor de una de las variables debe ser 0. Es decir, en el cálculo de un par ordenado, se iguala una de las variables a 0 y se despeja la otra variable. Mientras que en ecuaciones con una variable se calcula un par ordenado, solo un par ordenado. Ecuación. Para cada ecuación, entonces, vamos a calcular pares ordenados. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? 4 ecuaciones. En algunas vamos a calcular 2 pares ordenados y en otras vamos a calcular un par ordenado. Vamos a calcular 2 pares ordenados, aquellas ecuaciones que tienen dos variables. Y vamos a calcular un par ordenado, aquellas ecuaciones en la cual una ya es 0. Bueno, entonces tenemos aquí la primera ecuación. Aquí ninguna tiene 0 el coeficiente, por lo tanto calculamos dos pares ordenados. ¿Y cómo vamos a calcular esos pares ordenados? Primero, asumiendo el valor ya sea de x1 o el valor de x2 como 0, es decir, vamos a darle valor a x1 o a x2 de 0, independientemente a cuál le dé usted primero valor de 0, el resultado al final va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es el número que le dé al par ordenado, eso va a cambiar, pero el resultado al final es el mismo va a ser el resultado final. Entonces vamos a calcular el primer par ordenado indicando si x1 es igual a 0, es decir, que estamos nosotros dándole a x1 el valor de 0. Entonces queda la ecuación de la siguiente manera, esta ecuación queda de esta manera, 0 de x1 más 2 de x2, que va a ser igual a 54. Como estamos indicando que 0 vale, que x1, perdón, vale 0, entonces esta variable la estamos eliminando. La ecuación queda 2 de x2, que es igual a 54. Esta es la ecuación que tenemos que despejar la incógnita. En este caso vamos a despejar la incógnita x2. x2 va a ser igual. El 54, el 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces dice dividido dentro de 2. x2 es igual a 54 y 2 es igual a 27. Aquí ya tenemos el primer par ordenado, es decir, ya calculamos el primer par ordenado. El primer par ordenado dice que cuando x1 vale 0, dice cuando x1 vale 0, x2 ¿cuánto vale? x2 vale 27 y tenemos el primer par ordenado. Ahora vamos a igualar x2 a 0. Si x2 es igual a 0, entonces la ecuación queda de la siguiente manera. 2 de x1
más, estamos igualando x2 a 0, entonces 0 de x2 que va a ser igual a 54. Tenemos entonces aquí a igual a 0x2, la ecuación va a quedar 2 de x1, esta se elimina, igual a 54. Esta es la ecuación en la cual tenemos que despejar la incógnita x1. Despejando x1, que va a ser igual a este valor que está al lado derecho, queda con el mismo signo, 54, este que está al lado izquierdo, como estamos despejando x1 y este está multiplicando, ahora va a dividir, es decir, dividido 2. X1 va a ser igual, 54 dividido 2 es igual a 27. El segundo par ordenado, cuando x2 vale 0 aquí, cuando x2 vale 0, entonces se le da valor a x1 de 27. Y tenemos el segundo par ordenado. Ya tenemos aquí los dos pares ordenados para trazar la línea recta de la que representa la primera restricción. Al igual como calculamos el par ordenado en la primera ecuación, tenemos que calcular en la segunda ecuación. En esta segunda ecuación solo vamos a calcular un par ordenado. ¿Por qué? Porque esta incógnita se elimina. Entonces, al eliminar esta incógnita solo nos queda 6 de x1 igual a 120. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, si x2, porque x2 vale 0, si x2 vale 0, porque eso es lo que vale, entonces 6 de x1 más 0 de x2 igual a 120, quedaría 6 de x1, esto estaríamos eliminando, entonces nos queda igual a 120. Despejamos x1, x1 va a ser igual a 120, el valor que está al lado izquierdo está multiplicando, pasa dividiendo, dividido dentro de 6, dividido entre 6, x1 va a ser igual, 120 dentro de 6 es igual a 20. Tenemos el siguiente par ordenado, x1 vale 20, x2 vale 0. Aquí solo vamos a calcular, perdón, aquí solo vamos a calcular un par ordenado. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos y vamos a igualar x1 a 0, entonces x1 va a valer 0 y x2 va a valer 0. No vamos a poder trazar una línea recta. La tercera ecuación, perdón, ¿cuántos pares ordenados vamos a calcular en esta tercera ecuación? Solo uno. Solo uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque x1 vale 0. Entonces vamos a calcular solo uno. Pues diciendo, cuando x1 vale 0, la ecuación quedaría 0 de x1 más 8 de x2, que va a ser igual a 80. La ecuación ya eliminando lo que es la variable cuyo coeficiente es 0, quedaría 8 de x2, que va a ser igual a 180. Despejamos x2. Al despejar x2 va a ser igual a 180. Este queda en su mismo lugar, no lo estamos trasladando de lugar, por lo tanto sigue sumando. El 8 está multiplicando al lado izquierdo, pasa dividiendo al lado derecho. x2 va a ser igual 180 de 8 igual a 22.5. Aquí tenemos ya el par ordenado número 4. x1 vale 0. x2 tiene un valor de 22.5. Aquí solo un par ordenado, ya tenemos 4 pares ordenados, 2 de la primera ecuación, un par ordenado de la segunda y un par ordenado de la tercera ecuación. Pero tenemos otra restricción. Tenemos la siguiente ecuación, 20 de x1 más 15 de x2 igual a 450. Aquí también vamos a calcular dos pares ordenados, porque el coeficiente de x1 es diferente de 0, el coeficiente de x2 es diferente de 0. Entonces tenemos dos variables de decisión, por lo tanto vamos a calcular dos pares ordenados. Si x1 es igual a 0, entonces 0 de x1 más
15 de x2 que va a ser igual a 450. Eliminamos x1 y queda la ecuación 15 de x2 que es igual a 450. Despejamos x2. x2 va a ser igual a 450. El 15 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces el 15 que está multiplicando pasa dividiendo. x2 va a ser igual a 450 dividido entre de 15 igual a 30. Tenemos el par ordenado número 5. x1 vale 0, x2 vale 30. Pero aquí vamos a calcular otro par ordenado. Ya igualamos lo que es x1 a 0, ahora vamos a igualar x2 a 0. Si x2 es igual a 0, entonces la ecuación queda de la siguiente manera. 20 de x1 más 0, porque estamos igualando a 0 de x2, que va a ser igual a 450. Al eliminar x2, la ecuación queda 20 de x1, que va a ser igual a 450. Si despejamos x1, x1 va a ser igual a 450. 20 está multiplicando, pasa dividiendo. 450 dividido entre de 20, aquí es x1, perdón, va a ser igual a x1, va a ser igual a 22.5. Aquí es x1, no es x2. Tenemos el siguiente par ordenado, que es el 6. x2 lo igualamos a 0. x1 entonces recibe el valor de 22.5. Tenemos ya cada uno de los valores ordenados. Ya tenemos el cálculo de 6 pares ordenados. 2 de la primera restricción, 1 de la segunda, 1 de la tercera y 2 de la cuarta restricción. Con estos pares ordenados entonces vamos a trazar líneas rectas que representan a cada restricción. Esas líneas rectas las vamos a trazar en la gráfica utilizando el plano cartesiano. Yo voy a hacer aquí como unas 5 gráficas, pero en un problema se hace solo una gráfica. Yo voy a utilizar 5 gráficas porque voy a ir trazando una línea recta que representa cada restricción en cada gráfica. Después voy a hacer la gráfica común, o sea, la gráfica en la cual voy a trazar no simultáneamente, sino que sucesivamente cada una de las líneas rectas que representan a cada restricción. Primero lo voy a ir haciendo por separado. Tenemos la primera restricción definida como inecuación, que dice 2 de x1 más 2 de x2 menos o igual a 54, que es el recipiente mezclado. Para esta restricción calculamos 2 pares ordenados. Pues estos pares ordenados nos van a servir ¿para qué? Para trazar la línea recta en la gráfica que va a representar a esta restricción. La finalidad de trazar la línea recta es separar 2 porciones de área. ¿Por qué vamos a separar 2 porciones de área? Porque toda esta área que ustedes ven aquí, desde 0 hasta el infinito y desde 0 hasta el infinito, hay una gran cantidad de puntos que son puntos que nos dan una respuesta. Entonces tenemos aquí, si tengo un punto aquí ploteado, imagínense un punto aquí. Entonces al tener el punto aquí donde está el cursor, entonces al bajar me da el valor de x1, o sea, la ruta 1. Y me voy para acá, me da la ruta 2. Pero tengo una infinidad de puntos. Dentro de esa infinidad de puntos yo tengo que buscar uno, que es el óptimo. Imagínense, para ponerme a evaluar tantos puntos para encontrar el óptimo, eso es de no terminar este problema. Entonces, vamos a ir reduciendo áreas, trazando líneas rectas que representan a cada restricción. La primera línea recta que voy a trazar es la que va a representar a la restricción, no es la 4, es la 1, por favor, a la restricción número 1. En la restricción número 1, estos son los pares ordenados. Y el primer par ordenado dice, cuando x1 vale 0, x2 vale 27. Les dice, x1 vale 0, x2 vale 27. Y aquí tengo el primer par ordenado. El segundo par ordenado dice, cuando x2 vale 0, x1 vale 27.
Dice x2 vale 0, x1 vale 27. Y aquí tengo el segundo par ordenado. Después de haber ploteado cada punto que representa cada par ordenado, voy a trazar una línea recta que me va a unir esos dos puntos. Esa línea recta representa a la primera restricción. ¿Cómo es que vamos a encontrar lo que es esta parte que está sombreada? Aquí, al trazar la línea recta, estamos separando dos áreas. Un área que se le llama área factible y la otra que se le llama área no factible. Al trazar esta línea recta estoy separando esas dos áreas. Pero ¿cómo saber cuál es el área factible, cuál es el área no factible? El signo de la inecuación es la que indica hacia dónde vamos a sombrear el área factible. En este caso, como el signo es menor o igual, entonces vamos a sombrear el área de la línea recta hacia adentro. Y aquí es donde va a estar el área factible que satisface únicamente a esta restricción. Va a satisfacer únicamente a la restricción del recipiente. Pero la finalidad es encontrar un área que sea común, que vaya a satisfacer simultáneamente las cuatro, en este caso, cuatro restricciones. Pero aquí ya trazamos una línea recta que representa la primera restricción. Ahora vamos a trazar la línea recta que representa la segunda restricción. Tenemos para eso un par ordenado. Ese par ordenado dice, par ordenado 3, cuando x2 vale 0, x1 vale 20, y tenemos solo un par ordenado. Dice, cuando x2 vale 0, x1 vale 20. Entonces tenemos aquí el par ordenado número 3. Cuando tenemos ese par ordenado, que es solo uno, eso indica que vamos a trazar una línea paralela perpendicular al eje, en este caso x1, el eje de la variable que conocemos, ese par ordenado. Entonces, trazamos una paralela y esa paralela dice que sea el valor que vaya a adoptar x2, x1 siempre va a valer 20. Ya trazamos esa paralela porque tenemos un solo par ordenado. x1 su valor siempre va a ser 20. x2 partimos de 0. Y sea el valor que vaya a asumir x2, x1 siempre va a valer 20. Esta línea recta representa a la restricción de la secadora A. ¿Cómo vamos a saber si este es el área que es factible o esta parte es el área factible? El signo de la inecuación es el que indica. Si el signo es menor o igual, el área va hacia adentro. Si el signo es mayor o igual, el área va hacia afuera. En este caso, el signo es menor o igual, por lo tanto, vamos a sombrear el área que va de la línea hacia adentro. Y a eso es lo que se le va a llamar área factible. Pero esta área factible únicamente satisface a esta restricción. Y el área factible que encontramos en la diapositiva anterior, en lo que es la restricción del recipiente de mezclado, únicamente satisface a esa restricción. Y esta área factible únicamente satisface a esta restricción. Tracemos la otra línea recta de la restricción de la secadora B. También tenemos un solo par ordenado. El par ordenado dice, cuando x1 vale 0, x2 vale 22.5. Entonces dice x1, aquí siempre es x1 primero, x2 segundo. x1 vale 0, x2 vale, dice 22.5. Entonces subimos hasta el 22.5 y ploteamos el punto. Cuando hay un solo par ordenado, entonces trazamos una línea paralela, perpendicular al eje que conocemos. En este caso, conocemos x2. Entonces trazamos una paralela que indica que sea el valor que vaya a asumir x1, sea el valor que vaya a asumir x1, x2 siempre va a valer 22.5. Esta línea recta representa la restricción de la secadora B. El área factible va hacia afuera o hacia adentro, todo depende del signo de la inecuación. En este caso, el signo de la inecuación es menor o igual, indica que vamos a sombrear lo que va de la línea recta hacia adentro. Y este es el área factible que satisface a esta
restricción. Pero tenemos una más, que es la restricción del producto químico. Como tenemos la restricción del producto químico, es así, tenemos dos pares ordenados. ¿Por qué? Porque los dos coeficientes de las dos variables es diferente de cero. Entonces tenemos dos pares ordenados. Cada uno de estos pares ordenados lo ubicamos con un punto o lo representamos con un punto en el eje correspondiente. Par 5 dice, cuando x1 vale 0, x2 vale 30. x1 vale 0, x2 dice que vale 30 y es el par ordenado número 5. Luego dice, cuando x2 vale 0, en el par ordenado 6, cuando x2 vale 0, x1 vale 22,5. Dice x2 vale 0, x1 vale 22,5. Por aquí tenemos par ordenado 6. Como tenemos dos puntos, uno en cada eje, entonces unimos esos dos puntos con una línea recta. Esa línea recta representa la cuarta restricción, la del producto químico. ¿Cuál es el área factible? El área factible la determinamos dependiendo del signo que tenga la inecuación. En este caso, el signo menor o igual significa que el área va hacia adentro. Y este es el área factible que satisface a la cuarta restricción. Y de esa manera es como se trazan las líneas rectas. Aquí lo hice por separado. Utilicé una gráfica para trazar cada línea recta que representa a cada una de las restricciones. ¿Alguna duda hasta aquí, por favor? No, licenciado. ¿Estamos bien? Bueno, Sí, ahora, licenciado, gracias. bien, ahora en esta otra diapositiva, esto es lo que ustedes van a trabajar. O sea, yo utilicé 4 gráficas. ¿Por qué? Porque tenía 4 líneas rectas. Pero eso que se hace en las 4 gráficas se hace en una sola gráfica. ¿Y por qué en una sola gráfica? Porque el propósito es encontrar un área que se le llama área factible de solución, o ya sea un área común que satisface simultáneamente a todas las restricciones. Entonces, lo que tenemos que hacer en el examen, yo lo hice por separado, ahorita lo vamos a hacer como usted lo tendría que hacer en el examen. Vamos a representar la primera restricción. Para la primera restricción tenemos estos dos pares ordenados. ¿Se recuerdan que solo dos pares ordenados calculamos en la primera restricción? O sea, el par ordenado 1 y el par ordenado 2. Entonces dice, cuando x1 vale 0, x2 vale 27. Tenemos x1 vale 0, x2 vale 27 y tenemos el par ordenado 1. Luego, cuando x2 vale 0, x1 vale 27. x2 vale 0, aquí hacia abajo, x1 vale 27 y tenemos el segundo par ordenado. Como tenemos dos puntos, uno sobre cada eje, trazamos entonces una línea recta que va a unir los dos puntos. Luego, ponga atención Brenda y ahorita va a entender eso de hacia dónde vamos a sombrear, si hacia abajo o hacia arriba. Solo necesito que me ponga atención, por favor. Entonces aquí tenemos esta línea recta que hemos trazado. Esta línea recta representa a una restricción, que es la primera restricción. ¿Por qué uso colores? Ustedes se van a dar cuenta que al usar colores se nos va a hacer fácil encontrar el área común, aquel área que satisface simultáneamente todas las restricciones. Ya cuando uno tiene práctica ya no es necesario sombrear, simplemente utiliza unas flechitas y dice uno, bueno, esta va hacia afuera, esta va hacia adentro y uno ya localiza lo que es el área factible de solución. Cuando no se tiene práctica, no se tiene, es bueno sombrear. Y para eso les recomiendo o les aconsejo que compren unos 4 o 5 marcadores de puntita bien fina de varios colores. Y que para ir al examen tracen una línea recta de cada color. Y van a sombrear de cada color. O sea, cada área con su color. Es decir, así como yo lo estoy haciendo. Aquí estoy con color naranja.
¿Qué voy a sombrear? Ponga atención, Brenda, aquí le voy a explicar. ¿Qué vamos a sombrear? Vamos a sombrear o a chular o a manchar, como usted quiera. De la línea recta hacia afuera o de la línea recta hacia adentro del plano cartesiano, lo que va a indicar hacia dónde se va a sombrear partiendo de la línea recta es el signo de la inecuación. Y esta línea recta representa esta restricción definida como inecuación. Si el signo es menor o igual, va a sombrear Brenda hacia adentro. Si el signo es mayor o igual, va a sombrear hacia afuera. Y eso vamos a ver más adelante un ejemplo, cómo sombrear hacia afuera y hacia adentro. No sé si entendió ahí, Brenda. Entonces, como este signo es menor o igual, entonces quiere decir que vamos a sombrear ¿de dónde? De la línea hacia adentro. Y a esta área es el área que satisface únicamente a esta restricción. Pero nuestro propósito es encontrar un área que va a satisfacer simultáneamente las 4 restricciones. Entonces, para ello trazamos la otra línea recta y sombreamos el área correspondiente. La siguiente línea recta tiene solo un par ordenado, es decir, la siguiente restricción solo calculamos un par ordenado porque la variable x2 es 0. Entonces tenemos solo un par ordenado. Dice, cuando x2 vale 0, x1 vale 20. Entonces venimos aquí, cuando x2 vale 0, x1 vale 20. Y aquí está el par ordenado número 3. Ya tenemos el par ordenado número 3 y como tenemos solo un par ordenado porque la variable x2 vale 0 en esa inecuación, entonces aquí trazamos una paralela perpendicular al eje de x1, que es el que tiene valor. Y esa paralela indica que sea el valor que vaya a asumir x2, x1 siempre, ¿cuánto va a valer? 20. Esta línea recta representa la segunda restricción, la restricción de la secadora A. Como el signo de la inecuación es menor o igual, vamos a sombrear el área que va de dónde, de la línea hacia dentro. Es que vamos a observar aquí paso a paso. Aquí tenemos 4 porciones de área divididos por líneas rectas. Tenemos esta porción que está dividido por la línea negra, el eje X2, por la naranja y por la verde. Aquí tenemos otra área que se divide por la línea verde, la línea naranja y la línea negra. Igual aquí tenemos otra área y otra área. Aquí, si fuese un ejercicio con solo 2 restricciones, aquí estaríamos localizando nuestra área factible de solución. El área factible de solución es donde hay intersección de áreas, es donde se cruzan los colores. Es decir, esto de aquí no es área factible de solución. ¿Por qué? Porque esta parte solo hay puntos que satisfacen a esta restricción, a la número 2, a la de la secadora A. Y si nos vamos aquí hay puntos factibles que únicamente satisfacen a la primera restricción, que es el recipiente. Y si nos vamos aquí donde no hay color, aquí hay puntos que no satisfacen a ninguna de las 2 restricciones. Pero aquí donde se cruza el color naranja y el verde, esto de aquí es área que satisface simultáneamente a la restricción 1 y a la restricción número 2. Si fuese este ejercicio con solo 2 restricciones, entonces aquí sería el área factible de solución. Pero como tiene más restricciones, tiene una tercera restricción que también tiene solo un par ordenado, en la cual el valor de x1 es 0 y dice el valor de x2 22.5. Es x1 0, x2 dice 22.5, que es el par ordenado número 4. Como tenemos solo un punto ploteado en el eje vertical de x2, trazamos una línea horizontal, una paralela perpendicular al eje x2. Esa paralela indica que sea el valor que asuma x1, x2 siempre va a valer 22.5. Esta línea recta representa la restricción número 3, que es la secadora D. Como el signo es menor o igual, eso quiere decir que vamos a sombrear
de la línea recta de color azul hacia adentro. Si ustedes observan, ya vamos reduciendo el área factible de solución. ¿Por qué? Porque aquí hay varias porciones de área que están divididos por las líneas rectas que hemos trazado. Pero hay áreas que satisfacen a solo una restricción, como esta parte de aquí, que está sombreado color verde, que solo satisface a la segunda, como esta parte de aquí, que solo satisface a la tercera, o esta parte de aquí que satisface a la de color verde y a color azul, es decir, a la segunda y a la tercera restricción, o esta parte de aquí que satisface a la restricción 1, que es la color naranja, y a la restricción 3, que es la de color azul, o esta otra parte que está aquí, que satisface a la de color verde, que es la 2, y a la color naranja. Nuestro objetivo es encontrar esta área, ¿ven? Esta área donde se cruzan los tres colores. Esta área donde se cruzan los tres colores, aquí hay una infinidad de puntos que satisfacen a las tres restricciones de manera simultánea. Pero aquí hay una ventaja, ya no como estábamos anterior, que todos los puntos iban hasta el infinito. En cambio ahora hay una infinidad de puntos, pero hay límites, aquí hay límites. Se hace mucho más fácil poder evaluar y encontrar el punto óptimo de solución. Pero todavía tenemos una restricción más. Tenemos que satisfacer simultáneamente las cuatro restricciones. Esta área que hemos encontrado aquí, donde se cruzan los tres colores, satisface únicamente a esas tres, pero hay una más, que es la restricción del producto químico. Para ello calculamos dos pares ordenados, es decir, vamos a tener dos puntos. ¿Por qué? Porque la variable x1 y la variable x2 en la inecuación tienen un valor diferente de 0. El par ordenado 5 dice, cuando x1 vale 0, x2 vale 30. Cuando x1 vale 0, x2 vale 30. Y tenemos aquí entonces el par ordenado 5. Pero hay otro par ordenado 5 que es de la misma restricción. El par 6. x2 vale 0, x1 vale 22, 5. x2 vale 0, x1 vale 22, 5. Estamos el par ordenado 6. Como tenemos dos puntos, porque hay dos pares ordenados, trazamos una línea recta para unir esos dos puntos. Y esta línea recta representa a la cuarta restricción definida aquí en forma matemática, que es la restricción del producto químico. Esta restricción trae consigo el signo menor o igual. Eso indica que el área que vamos a sombrear es de la línea recta color rojo hacia adentro. Ahora bien, ya tenemos aquí nosotros trazadas las cuatro líneas rectas en una sola gráfica. Es decir, usted no me vaya a hacer cuatro gráficas. No es necesario que usted vaya haciendo una gráfica con cada línea recta. Esto que yo hago es solo con fines de aprendizaje, sino que ustedes van a hacer solo una gráfica y en esa gráfica van a trazar las 3, 4, 5 líneas rectas dependiendo de qué. Dependiendo del número de restricciones que les proporcionen en el ejercicio. Bien, estamos hasta aquí, jóvenes, estamos bien aquí con el trazo de las líneas rectas. Sí, licenciado, todo claro. ¿Estamos bien? Vale, les voy a tomar la palabra. Pues. Y entonces, seguimos. Ya teniendo nosotros trazadas todas nuestras líneas rectas, entonces vamos a localizar a lo que se le llama, tenemos que localizar lo que se le llama el área factible. Bien, entonces, el área factible es aquella área donde hay intersección de áreas. Y si nosotros observamos, aquí están los cuatro colores. Está el color rojo, el azul, está el color naranja y está el color verde. Los cuatro colores. Esto que está aquí es el área factible de solución, que es la parte, todo esto que está aquí. Empezando desde el 0, subiendo al par 4, nos vamos a este punto, hacia abajo y hacia aquí, y todo eso, esto es lo que se le llama área factible de solución. Y ahí ya encontramos el área factible de solución. Por favor, ahí practican bastante localizar el área factible de solución. ¿Por qué? Se los digo porque
un 80% como mínimo se confunde al localizar el área factible de solución. Entonces hay que practicar bastante. Se lo digo con mis 28 años de estar trabajando en este curso. Entonces yo he calificado una gran cantidad de exámenes ahorita virtuales, pero toda mi vida fue presencial, pues. Entonces yo tenía en mis manos puro puño y letra de ustedes, no con PDF, sino que puño y letra de ustedes. Entonces yo me daba cuenta que no practican cómo encontrar el área factible de solución. Si usted practica, se le va a hacer fácil. Aquí probablemente me entendió, pero usted no ha aprendido y sigo insistiendo. Usted no ha aprendido. Estamos aquí, no ha terminado esto, todavía falta bastante. Aquí ya localizamos el área factible de solución. Esto es bien importante, poder localizarlo y poder determinarlo correctamente. Después de haber localizado el área factible de solución, que esta es la gráfica que tenemos, vamos a localizar puntos factibles de solución. Aquí tenemos una infinidad de puntos factibles, porque estos son puntos factibles, todos los que encontremos aquí. Porque si aquí, sobre esta línea recta, aquí la roja y la naranja, aquí hay un punto. Si yo trazo una línea paralela al eje X y una línea paralela a X2 y X1, voy a tener el número de kilogramos que voy a procesar en la ruta 1 y en la ruta 2, es un punto factible. Pero ¿acaso será el óptimo? Entonces imagínense cuántos puntos factibles podemos tener aquí dentro de esta área factible de solución. Una gran cantidad de puntos factibles. Y eso nos complicaría poder evaluar cada punto factible para la solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para encontrar los puntos factibles de solución, vamos a buscar los vértices que encierran a lo que es el área factible de solución. Para encontrar los puntos factibles, vamos a encontrar primero cuántos vértices encierran a lo que es el área factible de solución. El salón de clase, ¿cuántos vértices encierran ese salón de clase? ¿Cuántos vértices hay en un salón de clase? Pregunta, ¿cuántos vértices tiene un salón de clase? 4, hay Isaías, cada esquina. O hay salones que tienen una forma así como un que romboide o algo así, tiene tal vez más, ¿va? Algunos tienen 6, pero todo depende de las formas de las paredes. Normalmente tienen 4 vértices. De lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a buscar vértices, aquellos vértices que encierren al área factible de solución. Aquí hay un montón de vértices. Aquí ese es un vértice, aquí hay otro vértice. Aquí hay otro vértice, aquí hay otro vértice, y hay un montón de vértices, porque vértice es todo aquel donde se intersecan dos líneas rectas, donde hay intersección de dos líneas rectas. Cada intersección de líneas rectas forma un vértice, pero nosotros queremos encontrar aquellos vértices que encierran a lo que es el área factible de solución. Este será vértice, claro que sí. ¿Por qué? Porque este vértice donde X1 es 0 y X2 es 0, es un vértice que encierra el área factible de solución. Y este vértice se convierte en el primer punto factible de solución. Entonces ya tenemos aquí un punto factible de solución y le vamos a llamar A. Luego, si recorremos todo lo que es la línea amarilla, que es la línea que me está indicando cuál es el área factible, aquí encuentro otra intersección de línea. Y es un vértice. ¿Por qué un vértice? Porque esta intersección de líneas, que es la línea del eje X2 y la línea que representa a la restricción número 3, es el otro punto factible, que le vamos a llamar punto factible B. Recorriendo después del punto factible B, encontramos otro vértice. Hay intersección de dos líneas rectas, de la línea color naranja y la línea color azul. Entonces tenemos un vértice más que encierran a lo que es el área factible y le vamos a llamar punto factible C. Seguimos recorriendo, aquí hay otro vértice, hay otra intersección de líneas. Aquí hacen intersección la línea color rojo con la línea color naranja y le vamos a llamar entonces punto factible D. Seguimos recorriendo, buscando vértices y aquí hay otro vértice. Aquí hay intersección de la línea color verde y la línea color rojo. Entonces tenemos otro vértice y le vamos a llamar punto factible E. Seguimos recorriendo, aquí otra intersección, la paralela, la de color verde.
hace intersección aquí con el eje de la X2 y a este le vamos a llamar punto factible F. Tenemos entonces, este vértice encierran al área factible, este vértice encierra al área factible, este vértice encierra al área factible, este también le encierra, este otro vértice encierra al área factible y también este encierran al área factible. Cada vértice se convierte en un punto factible de solución. Si ustedes observan ahora esa infinidad de puntos factibles aquí, ya lo convertimos en ¿cuánto? En 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son los extremos. Uno de estos 6 puntos factibles va a ser el punto óptimo de solución, ya sea el A, el B, el C, el D, el E o el F. Uno de estos vértices va a ser el punto factible de solución. Y estos son puntos extremos. No hay otros que sean mejor que estos. O sea, estos puntos, llámenle así, son los mejores dentro de todos los puntos factibles. Pero dentro de estos puntos que consideramos mejores, hay uno que es, si la quieren hacer la chapina, ¿va? El más mejor. Nunca va a hablar así porque eso no se dice. Esa expresión está mala, pero solo para que me entienda. Dentro de estos 6 mejores puntos o mejores vértices, está el más mejor, a la chapina, a la torch, ¿va? Entonces, ¿cuál es ese vértice óptimo? Lo vamos a determinar utilizando ecuaciones simultáneas, pero eso no lo vamos a ver el día de hoy. Hoy nos vamos a quedar solo en el donde localizamos lo que son los puntos factibles de solución. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta esta diapositiva, por favor? ¿Tienen